de alguna forma estos tres famosos reyes magos sabían cuándo iban a ser Cristo. ¿Se acuerdan? Que llegaron con el rey Herodes y le preguntaron, y Herodes, cuando supo, se alarmó. ¿Cómo que vienen ustedes? ¿Cómo que ha nacido un hombre que será el Mesías? Etcétera, etcétera. Entonces es por las profecías de Daniel, por la semana 70 que Daniel profetizó en el capítulo 9, 24 al 27. Y entonces cuando llegamos al Apocalipsis nos encontramos que la segunda venida de Cristo va a tomar dos partes. Cuando vino Cristo, primero vino como hombre en la primera parte, hace 2000 años, murió en una cruz, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Pero ahora en su segunda venida viene en dos etapas. La primera es el arrebatamiento de la iglesia. Viene a sacar a la iglesia del mundo porque su Padre necesita regresar a meter a Israel en su plan que quedó inconcluso. Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. 3 capítulos de Romanos explican que Dios no ha abandonado a Israel. Rechazaron a su hijo. Dios les dijo, ahí nos vemos pronto. Pero en este periodo que se llama la iglesia, Dios nos injerta, Romanos 11, en el olivo que es Israel, para que temporalmente y en el paréntesis que hay actualmente, la iglesia tenga el papel de ser la novia de su Hijo Jesucristo, porque somos la prometida de Jesucristo en una forma desde luego espiritual, y para que nosotros seamos una nueva entidad, un nuevo hombre que estamos injertados, unidos, amalgamados por el bautismo del Espíritu Santo en la persona de Jesucristo. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Entonces tratar de enseñar y decir que la iglesia tomó el lugar de Israel y que ahora ya Dios no tiene nada que ver con Israel es una barbaridad, porque eso no enseña la Biblia. Entonces forzosamente la iglesia tiene que salir del mundo en el arrebatamiento, pero Cristo no pone los pies en el mundo. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Cristo viene en el aire, nos saca del mundo, viene con sus ángeles y nos lleva con él a las mansiones que tiene preparadas para que enfrentemos el tribunal de Cristo y las bodas mientras pasan 7 años en el mundo con Israel, principalmente en la semana 70 de Daniel, que son los 7 años que faltan de la tribulación. Entonces en el Apocalipsis encontramos 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. ¿Y por qué estamos estudiando de una forma exclusiva nada más el sexto sello? Porque el sexto sello cubre la última parte de la gran tribulación. Entonces cuando Dios le da en el capítulo 5 de Apocalipsis a Cristo un libro sellado con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sellos, y solo Cristo puede abrir este libro. Este libro contiene dentro las trompetas y las copas. Entonces los 7 sellos cubren los 7 años de la tribulación, y el sexto sello cubre la última fase de la tribulación, y es lo que estamos tratando de enseñarles a través de este título llamado el sexto sello del Apocalipsis. Vamos a darle lectura rápidamente para continuar con la tercera razón, porque ya vimos la primera y la segunda en la conferencia anterior, para demostrar que el sexto sello cubre la última parte de la gran tribulación. Versículo 12, capítulo 6 del Apocalipsis. Miré cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Me detengo aquí. El sol se oscurece,
la luna se convierte en sangre y las estrellas caen. Estos fenómenos cósmicos no aparecen en ninguna parte de los 7 años de la tribulación, más que antes de la segunda venida de Jesucristo. Mateo 24, 29 y 30. Entonces el sol se oscurecerá, la luna dejará su resplandor y verán al Hijo del Hombre viniendo con gran poder y gloria sobre la tierra. Entonces, si comparamos todos estos versículos con los del Antiguo Testamento, los fenómenos cósmicos del sol oscureciéndose, la luna de sangre, las estrellas cayendo como un higo, todas se refieren a lo que va a suceder antes de la segunda venida de Jesucristo. Por eso comprobamos en la primera parte y la segunda parte de que el sexto sello se refiere al final de la gran tribulación. Y continúa el versículo 14 diciendo, y el cielo se desvaneció, o sea, se desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto no va a suceder hasta el final de la gran tribulación. Todo esto ya lo vimos, demostrando que el sexto sello es la final parte de la tribulación. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, capitanes, poderosos, siervos, libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Pregunta: cuando tiembla, ¿tratas de qué cosa? Cuando tiembla, ¿qué cosa haces? Buscas meterte a los edificios, ¿no? O protegerte. Pero ¿por qué aquí están diciendo vamos a escondernos en las cuevas y entre las peñas de los montes? Aquí nos damos cuenta que será por la radiación de las bombas nucleares con las cuales el mundo terminará. Entonces, en lugar de que ellos se escondan, ¿verdad?, van a meterse a las cuevas y van a meterse a las montañas, etcétera, etcétera, donde más fácilmente podrán ser quemados por la radiación. Pero es que al mismo tiempo que esto está sucediendo, hay algo inexplicable y que es interesante que nos dice a continuación. Esta gente, cuando comienza ya a anunciar el cielo, la venida de Jesús en su segunda parte, los reyes de la tierra, ricos, capitanes, decían a los montes, versículo 16, y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Momentico, detengámonos aquí. Antes de esto, la actitud de la gente era diferente en el tiempo del anticristo, porque dice Apocalipsis 13, versículos 3 y 4 y al 5, que cuando el anticristo está, la gente va a decir: ¿quién como el anticristo? ¿Quién como él? Y la adoración va a ser para el anticristo y van a maldecir a Dios, van a blasfemar a Dios, van a matar a los cristianos. Pero aquí la actitud de la gente cambia de una forma abrupta y radical. Comienzan todos con dolor, con temor, con ansiedad. Dios mío, escóndanos. Ahora sí ya no maldecimos a Dios, ¿verdad? Ahora sí el anticristo no es tu papucho de papuchos. Ahora sí han reconocido, al ver que Jesús comienza a manifestarse en el cielo con los fenómenos cósmicos y la señal del Hijo del Hombre, escóndanos, porque inclusive esta generación final del planeta Tierra, antes que Cristo regrese, reconocen que es el Cordero. ¿Ya lo vieron? Escóndanos de la ira del Cordero. Un momento, ¿quién les dijo que al final la ira de Dios se debe manifestar de esa manera? Y además, ¿por qué se atreven a decirle a Jesús el Cordero? Que solo los cristianos sabemos que es el Cordero de Dios. Bueno, es muy fácil la respuesta, porque antes de esto va a haber 144,000 judíos que van a predicar el Evangelio, y toda esta gente que ya está mencionando que viene el Cordero, y lo que los 144,000 van a predicar el sexto sello del Apocalipsis también, van a reconocer que los 144,000 tenían razón y que algún día el Cordero, que es Jesucristo, tenía que venir a juzgar al mundo.
Y terminan diciendo, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién les dijo eso? Antes eran los ídolos, la brujería, el anticristo, el falso profeta, Satanás, los ángeles caídos, los demonios que se han apoderado de la gente. Pero aquí en el sexto sello la gente tiene una reacción completamente diferente. Líbrenos, por favor. Ahí está Cristo, ahí viene. Esta es la ira de Dios. Todo este conocimiento lo recibieron de parte de la predicación de los 144,000. Muy bien. Habiendo dicho esto, pasamos a la tercera fase o a la tercera demostración de que el sexto sello es la final parte de la tribulación. Este sexto sello tiene que ocurrir después de la sexta trompeta. Vayamos rápidamente a la sexta trompeta, capítulo 9, versículo 20, y dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a las obras de sus manos, ni a adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vemos nosotros que aquí en esta sexta trompeta se nos menciona el grado de corrupción a la que la humanidad ha llegado. Entonces, forzosamente, si en el sexto sello la gente está gritando, líbrenos por favor, porque ahora sí viene Jesús, o el Cordero está comenzando a bajar del cielo, es porque tiene que ser antes de la sexta trompeta y de la séptima trompeta. Entonces, los 6 sellos del Apocalipsis cubren todos los 7 años de la gran tribulación de una forma más simple y más clara. En cuarto lugar, en el sexto sello vemos nosotros en el versículo 16 del capítulo 6. Ahora sí se arrepienten los que no trajeron Biblia, ¿verdad? Se van a enredar, pero como no se imaginan, para ver si la próxima vez traen su Biblia a la iglesia. Dice el versículo 16 de Apocalipsis 6: decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La gente, antes de que Jesucristo venga, van a levantar los ojos al cielo y de alguna forma se va a abrir el cielo antes de que Jesucristo descienda, y van a ver esta gente de qué forma Cristo está bajando, está sentado en su trono ahorita, orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Cuando Jesús descienda ya para juzgar al mundo con nosotros, van a ver exactamente que Él viene en las nubes dirigiéndose a la tierra. Imagínense el susto, el temor, la ansiedad de todos los que le maldijeron, persiguieron a su iglesia, blasfemaron de la Biblia, cuando será demasiado tarde. Por eso dice la Biblia: cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día aceptable de tu salvación. Hoy es el día en que Dios te está diciendo: ven a la cruz. Ahora bien, si van a ver al Señor, de acuerdo a la Biblia, solo hay un tiempo cuando esto va a ocurrir. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Solamente hay un tiempo en la Biblia cuando esto va a ocurrir. Apocalipsis 1, 8. 1:7. He aquí que viene con las nubes. ¿Y qué dice? Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces vemos nosotros que este evento, cuando los hombres vean que Jesús viene, solamente ocurrirá en la segunda venida, al final de la gran tribulación. Número 5. Vemos nosotros en
en quinto lugar, el terror y el pánico del día del Señor. Porque dice Apocalipsis 6, versículo 17, el gran día de su ira ha llegado. Santos de Dios, siempre que ustedes en el Antiguo Testamento, oigan con mucho cuidado esto, siempre que ustedes en el Antiguo Testamento vean esta frase, el día de la ira de Dios, el día de Jehová o aquel día, siempre se refiere a los 7 años finales de la tribulación o a las 70 semanas de Daniel. Siempre, 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 siempre. El libro de Daniel, que fue escrito hace 2600 años, todas las visiones de Daniel y todas las profecías de Daniel se refieren a los 7 años de la tribulación que vienen sobre el mundo. Y los 21 juicios del Apocalipsis se refieren a los 7 años de la tribulación, donde la iglesia, nosotros ya no vamos a estar. Pocos amenes. Bueno, ya para qué. Entonces vemos claramente, ¿verdad?, que en este sexto sello tiene que ser forzosamente al final de la tribulación, porque es cuando van a ver a Jesucristo regresando al mundo. En séptimo lugar, bueno, aparte, vamos, antes de pasar al sexto sello, estamos en el quinto, describiendo el pánico y el terror del día del Señor, siempre se refiere a la tribulación. Ahora, todos estos pasajes, como lo vamos a ver a continuación, que describen en términos gráficos en el Antiguo Testamento el terror y el pánico que se va a experimentar durante todo este tiempo, no se va a comparar con los 2 años de pandemia que pasamos. No se va a comparar con la Revolución Mexicana, ni con la Revolución Francesa, ni con la Primera, ni con la Segunda Guerra Mundial. Lo que va el mundo a experimentar y que está comenzando a experimentar en el principio de los dolores en que nos encontramos. Vayamos rápidamente a Isaías capítulo 2 en el Antiguo Testamento, donde se describe este terror, este pánico que vendrá sobre los habitantes del mundo cuando Jesucristo regrese. Isaías 2, versículo 10. Versículo 9. Isaías 2, versículo 9 en adelante. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. ¿Dónde oímos esto? En el sexto sello, ¿se acuerdan? Metamos a la peña, escondémonos todos de la ira del Señor. Y 700 años antes el profeta Isaías menciona las mismas palabras del apóstol Juan. Versículo 11, la altivez de los ojos de los hombres será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Pregunta a todos ustedes que son observadores: ¿cuál es el pecado, el principal pecado que Dios menciona cuando Él venga de los seres humanos? ¿La fornicación? ¿El divorcio? ¿El asesinato? ¿Los secuestros? ¿La ira? ¿Las violaciones? No. ¿Cuál es el pecado que menciona Dios? La soberbia. Y recuerdan ustedes que fue la soberbia el pecado de Satanás, Ezequiel capítulo 28, ¿verdad? ¿Por qué será la soberbia el pecado que Dios menciona cuando Él baje? Como lo vamos a ver, se repite continuamente: abatiré el enaltecimiento, el orgullo, la soberbia de los hombres. La respuesta es muy fácil. Nos encontramos ahorita, en el 2022, en un tiempo donde los científicos están tratando de demostrarnos que vamos a transformarnos en una raza superior. Elon Musk, que es el del programa X, que quiere comprar Twitter,
dueño de la fábrica de automóviles Tesla, acaba de decir que vamos a llegar a Marte. Cuando científica y de una forma química también y mecánicamente es imposible que el ser humano algún día viva en Marte. Yo le llamo sueños marihuanos. No hay el oxígeno, que es 72 de nitrógeno, por lo demás oxígeno y otros gases que forman toda la atmósfera del globo terráqueo, y la Tierra es el único lugar en el universo que conocemos y la Vía Láctea donde la vida existe. En Marte, en la Luna, en ningún planeta hay esta combinación de gases para hacer posible que el ser humano viva ahí. Vivirás 3 horas, un día, 2 días, nada más. Número 2, el agua. En Marte no hay agua, ni los ríos ni las lagunas que tenemos aquí. En cuarto lugar, ¿cuál sería el transporte continuamente cada semana de naves llegando a Marte, cuando tendríamos que viajar a la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo? Pero así es el hombre, no, vamos a llegar a Marte, y los transhumanistas, vamos a mejorar el ser humano, y como somos seres evolucionados, tenemos que evolucionar a un nivel mucho superior a través de la genética, a través de la tecnología y a través del trasplante de chips en el cerebro. ¿A qué soberbia ha llegado el ser humano? Creyeron la mentira de la serpiente del huerto del Edén. Fue la primer mentira que Satanás le lanzó a la primer pareja de los seres humanos. Serán como dioses. Serán iguales a Dios. No le hagan caso a Dios. Ustedes pueden convertirse en Dios. Y vivimos la generación por la tecnología que hemos alcanzado y por el orgullo de la ciencia, de la falsamente llamada ciencia, donde el ser humano se cree que somos dioses y que podemos producir un ser humano mejor o mejorado al ser humano que creó Dios. Y decía este mismo Elon Musk, el que acabo de mencionar, el proyecto X, y el que quiere comprar Twitter, dijo también que él va a inventar un chip que se va a implantar en el cerebro, y que el chip nos va a quitar el odio, los celos, la amargura, la ansiedad, la preocupación. O sea, gracias Elon Musk, estás hablando de zombies, ¿verdad? Yo no quiero ser un zombie, pero vean los sueños de estos hombres y de estos multimillonarios que están tratando a través de los medios de comunicación que nosotros percibamos el mundo y nuestro alrededor como lo perciben ellos, y el ser humano lo ha creído y se ha exaltado y se ha ensoberbecido. Sí, es verdad, no te necesitamos, déjanos, nosotros somos capaces de mejorar el mundo, y nos encontramos al borde de una guerra nuclear. Nos enfrentamos a un mundo de ahorita a punto. China va a invadir Taiwán, Corea del Norte, Corea del Sur, Irán van a entrar en un problema nuclear muy pronto. La OTAN en Europa va a tener que intervenir nuclearmente en contra de Rusia. China, que quiere conseguir todas las demás cosas del mundo y las islas del mar de China, etcétera, etcétera. Nos encontramos en un mundo tan ambicioso, tan soberbio, que ha creído que realmente podemos ser dueños de todo el mundo, y el Oriente y el Occidente se enfrentan por primera vez en la historia el uno contra el otro. Asia, Medio Oriente contra Europa, la OTAN y Estados Unidos de Norteamérica, para a ver quién se come el pastel primero, el que gobierna el mundo más rápido. Es el mundo que vivimos. Castigaré la altivez de los hombres. ¿Cuál es la contraparte del orgullo y de la altivez? La humildad. Pero vean ustedes qué clara es la Biblia. Cuando a Cristo se le describió su carácter, Él mismo lo dijo con estas palabras. Jesús dijo: aprendan de mí, y solamente mencionó 2 características de su carácter: soy manso y humilde de corazón, que son las características y las virtudes que nosotros debemos de perseguir. Manso es una persona que ha dejado de luchar contra Dios. Yo recuerdo hace muchos años, cuando viví en un rancho,
que me encantaba montar yeguas y toros cebús, etcétera, en las charreadas famosas, y cuando traían un potro para poder darle rienda a un caballo, no se la puedes dar antes de los 5 años. Hasta los 5 años un potro puede tener una persona arriba, porque si no los haces pandos. Y tienes que montarlo, y cuando lo montas te dan un par de espuelas que se las clavas aquí adelante en el pecho y en las costillas para que reparen. Entonces, cuando un caballo salvaje siente que arriba de él está un ser humano, no sé cómo nos perciban a nosotros, comienza a reparar, porque nunca ha querido que nadie esté arriba de él, y van a hacer lo posible por derribarte al suelo. Pero después de un tiempo, a las 2 o 3 veces que el potro reconoce que el jinete tiene más inteligencia y más dominio sobre él, deja de reparar. Y ahí es cuando comienzas a ponerle el bozal al caballo y la silla, que siempre comienzas, ¿verdad?, con una especie como de zarapito antes de poner la silla, que es un poco más pesada, porque entonces al caballo se le llama, ya se amansó. Y en el Salmo 32 el Espíritu Santo usa este ejemplo, y dice el Salmo 32: no seas como el caballo, como la mula, que no tienen entendimiento, si no, no te obedecen. Y una vez que el caballo acepta al jinete y ya deja de reparar, se le mete un freno, que es un puente, que cuando jalas el freno, el puente se le encaja en el paladar al caballo. Y cuando el caballo asocia el dolor, se para y obedece. Porque si yo le dijera: Pinto, caballo, detente, no tendría que aplicarle dolor. Y dice Dios en el Salmo 32: no seas como los animales. ¿Quieres que te aplique dolor para que aprendas y me obedezcas? ¿Quieres ser como los animales, que tienen a fuerza que hacerles aplicar dolor para que asocien el dolor con la obediencia? Entonces, cuando Jesús dice: soy manso de corazón, Dios te dice: deja de luchar contra mí, deja de rebelarte contra mí. Te vas a estrellar contra la pared y te vas a romper la cabeza antes de que luches contra Dios. Esos ateos, ¿verdad? No, Dios no existe, este y el otro, y por aquí, por allá, y los cristianos son unos pobres humildes que no saben de nada. Soberbia. Están luchando contra un creador que los cielos cuentan su gloria y que no podemos negar, que tiene que haber un creador. Llega una persona: ¿qué edificio tan bonito? ¿Quién será el arquitecto? Un museo: ¿qué cuadro tan precioso? ¿Quién será el pintor? Llegas ante un mar: ¿qué cosa tan bonita de esos barcos? ¿Quién será el constructor? Y se van a un jardín y se van al campo: ¿qué cosa tan hermosa? Se hizo solo. Vean la lógica de los ateos, ¿no? Pero esta es la forma que Dios nos describe la soberbia del ser humano. La humildad en un cristiano, al contrario, es una persona, un cristiano es una persona que sabe que separado de esto no puedo hacer nada. Sígueme con mucho cuidado. Jesús dijo, Juan 15:5: separados de mí, Pancho, Juan, Carmelita, Juanita, no puedes hacer nada. ¿Qué significa nada? Que cualquier proyecto, cualquier idea, si quieres ser papá, si quieres ser esposa, si quieres ser hijo, si quieres ser predicador, si quieres ser abogado, si quieres ser doctor, no importa el área donde te desarrolles ni a la cual te haya llamado de Dios, si tú te separas de Cristo, vas a prosperar y la prosperidad se te revertirá en maldición. ¿Qué significa esto? Que necesito diario estar en contacto con Dios a través de la Biblia. Y cuando tú tienes 2 o 3 días que ni siquiera lees la Biblia, ni tienes tiempo de oración con Dios, en esos 2 o 3 días, tu pecado, ¿cuál es? La soberbia. Porque en estos 2 o 3 días le he dicho a Dios: Señor, ¿sabes qué? En estos días no te necesité. Y las decisiones que tomé en estos 3 días, fui a mi oficina, en mi casa, no te necesité. Y ahora que te necesito, ahora sí te busco. Y es cuando Dios ya se vuelve en contra de nosotros. Dios no es el mago Dios
ni la lámpara de Aladino, que solamente cuando lo necesitas, cuando estás enfermo, cuando te deja el esposo, cuando te deja la esposa, cuando tu negocio fracasa, es cuando lo buscas. Y es todo lo que explica Proverbios capítulo 1. Me buscarás y no me encontrarás, por cuanto no me buscaste cuando yo te dije. Y me llamarás y no responderé, porque te llamé desde temprano y endureciste tu corazón. Mas el que me busque podrá vivir tranquilo sin temor del mal. Y finalmente dice en Isaías, versículo 12 del capítulo 2, el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Dios vuelve a repetir el pecado de la soberbia, que es el pecado en el que ahorita el mundo está viviendo. Veamos sexto, séptimo, en este penúltimo sello. El séptima razón es que el sexto sello, en séptimo lugar, también puede ser identificado con el día del Señor, o sea, con los 7 años de la tribulación que ya vimos en Isaías y en otros pasajes, porque el principio de los eventos de la mitad de este sello son iguales a los descritos de la séptima copa. Veamos en el capítulo 16 de Apocalipsis la séptima copa y de qué forma se parecen a el sexto sello del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 al 21. Y dice así: Apocalipsis 16, 17. El séptimo ángel, vean con mucho cuidado este pasaje, derrama su copa por el aire. Este es el último juicio. Y si el sexto sello está hablando del último juicio, tiene que haber una similitud, lógicamente. Y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, ni desde 1985 que tembló en México. ¿Se acuerdan del 85 en México? Toda la unidad de Tlatelolco casi se vino abajo, el hospital, un hospital muy famoso, el centro médico. Fue terrible para mí ese terremoto. Versículo 19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla y los montes no fueron hallados. ¿Se acuerdan del sexto sello, versículo 14? El cielo se desvaneció y toda isla y todo monte se removió de su lugar. La séptima copa y el sexto sello describen los mismos fenómenos, tanto cósmicos como terrenales, sobrenaturales, que vendrán antes de la venida de Jesucristo. Y dice el versículo 21 de Apocalipsis 16: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, que son 46 kilos. ¿Te imaginas un calabazazo en la cabeza de 46 kilos? Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande.
Esto es tal vez una semana o 2 semanas antes del sexto sello, pero aparecen las mismas características del sexto sello. Pero aquí ya los hombres con las plagas blasfeman el nombre de Dios, y en el sexto sello se asustan. Es un cambio completamente de percibir las cosas que son diferentes en la séptima copa y en el sexto sello del Apocalipsis. Ahora bien, no cabe duda que el libro contiene los sellos y contienen algo muy interesante, porque nadie en la creación fue digno de abrir el libro con los sellos, excepto Cristo, a quien se le entregaron los juicios de la humanidad. Por tanto, finalmente, los 7 sellos tienen que contener todos los juicios de Dios del Apocalipsis. En otras palabras, deben describir la semana 70 de Daniel. Ustedes no se imaginan cuántas personas me he encontrado, ¿verdad? Desde luego que me reservo los nombres, que me han dicho que ni siquiera la tribulación existe, que el milenio no existe porque el milenio es espiritual y no es físico, visible y terrenal, que Dios ya terminó con Israel, que la iglesia tomó el papel de Israel. Y a toda esta serie de deducciones y de percepciones que tienen ellos de la Biblia, le dan un nombre que se llama el amileanismo, porque hay premilenianismo, post-tribulación, amileanismo, postmilenianismo, etcétera, etcétera. Y es una postura que muchos cristianos han adoptado, y muchos de ellos son muy amigos míos y les estimo. Sin embargo, no pueden percibir ni pueden entender muchas cosas tan claras. Y les he dicho, ¿verdad? Bueno, si tú ves desde el Antiguo Testamento, segunda de Samuel 7, como Dios le promete a la raíz de David que vendría el reino mesiánico. De la raíz de David vendría el trono eterno del Mesías. Y ese trono eterno, ¿cuál es? Porque todo el capítulo 20 del Apocalipsis describe 1000 años que no son espirituales, son físicos, son reales, son terrenales. Va a haber un reino físico de Cristo que describe Antiguo Testamento también. Apocalipsis 11, el león se echará con el cordero, el niño agarrará a la víbora con las manos, no darán a luz para maldición. Isaías 65 y 66. Se describe todo lo que es el reino que viene. Estas cosas, ¿cuándo van a suceder? Pregunto. Bueno, van a suceder en el reino físico, terrenal. ¿Cuándo van a suceder? No es que ya estamos reinando espiritualmente. Sí, realmente Jesús dijo: el reino de Dios ha venido a ustedes espiritualmente, pero también mencionó un reino físico, terrenal, visible, desde Abraham es profetizado por toda la Biblia. Y es por eso que tenemos que estudiar la Biblia de una forma exegética, versículo sobre versículo, precepto sobre precepto, y no adelantarnos a tratar de sacar deducciones que tal vez pues fueron enseñadas equivocadamente,
pero que se han detenido a continuar escudriñando las Escrituras para comprobar de que esa percepción está completamente equivocada, hablando escatológicamente. El libro del Apocalipsis, finalmente, ¿sabían ustedes que el libro del Apocalipsis no mantiene una estructura cronológica? ¿Sabían ustedes eso? O sea, no hay una cronología en los 22 capítulos del Apocalipsis. Escuchen esto, con esto quiero terminar. Les voy a dar la cronología verdadera del Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 17 se menciona una gran ramera, ¿se acuerdan? Y el anticristo ya reinando. Y los 10 cuernos, que son el gobierno del anticristo, los 10 gobernantes, destruyen a la ramera o al sistema religioso, que es la gran ciudad del Vaticano. El capítulo 17. Y ahí se menciona en el capítulo 17, versículos 8 y 9, la bestia que era y no es y ha de venir. Mencionando que el anticristo tiene un origen sobrenatural. En tiempos de Juan, el anticristo no existía, no era, pero se encontraba en algún lugar, en el Hades, o en algún lugar encerrado por Dios, y será. Y en el capítulo 11 se describe la bestia que sube del abismo, matará a los 2 testigos. Pero como que apenas en el 11 sube del abismo y en el 17 ya está reinando. Entonces nos damos cuenta que la cronología no está correcta. En el capítulo 13 del Apocalipsis, el anticristo comienza a ser adorado, y en el 17 ya el anticristo está reinando. Entonces tenemos que buscar la cronología lógica, y los que la quieran apuntar se las comparto. Comienza con Apocalipsis 17, del 3 al 7, la alianza de la ramera y el anticristo. Comienza en los primeros 3 años de la tribulación. En el versículo 15, Apocalipsis 17, vemos el gobierno de la ramera montada sobre la bestia, que es el anticristo. Entonces el anticristo no está reinando ahí todavía, está bajo el control del sistema religioso que se está moviendo ya en el mundo. Número 3, en el versículo 6 encontramos de Apocalipsis 17 los mártires del pasado y de la tribulación. En el versículo 16, los 10 gobernantes del anticristo destruyen a la ramera. El versículo 13 al 17, capítulo 17, vemos la transferencia del poder del anticristo. Cuando matan a la ramera, el anticristo se corona como el único Dios. Pero en el capítulo 13 está el gobierno del anticristo. O sea, un capítulo antes, Juan ya está escribiendo que el anticristo con el falso profeta ya está reinando. Y en el 17 apenas está bajo el control del sistema religioso. Entonces el capítulo 17 tiene que estar antes del capítulo 13. Esto es lógico. ¿Me van siguiendo? En el capítulo 13, 17 se implanta la marca del 666, que el anticristo no puede ser en el capítulo 17 porque está bajo el gobierno de la ramera. En el versículo 15, los futuros mártires del capítulo 13. El capítulo 18, Babilonia es destruida, y el capítulo 19, el anticristo derrotado. Entonces vemos nosotros que es el capítulo 17 primero, después el 13, y después el 18, y después el 19. Y Dios lo dispuso de esta manera deliberadamente, para que nosotros podamos escudriñar las Escrituras, y a nosotros se nos da la responsabilidad de poner en orden y entender lo que ha sucedido en el libro del Apocalipsis. Y así es toda la Biblia. Rápidamente, Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La palabra tierra, eretz, bereshit, ha-hasamayin, ha-eretz. Dios creó los cielos y la tierra en el hebreo, y la tierra está seca. En el versículo 2, ¿qué pasó? La tierra cubierta de agua. ¿Cuándo sucedió eso? Y las tinieblas en la tierra, y hubo una devastación, y toda la tierra completamente destruida. Cuando el versículo 1 dice que hubo una creación, entonces entre el versículo 1 y el versículo 2 algo sucedió, porque Dios no creó la tierra en oscuridad, ni la creó devastada como dice Isaías 45. Dios no la creó tohu bohu, que son las palabras hebreas que dice devastada y sin forma. Dios la creó para ser habitada. Pero en el versículo 3
comienza la recreación de la tierra. O sea que entre el versículo 1 y el versículo 2, hay un intermedio de millones de años que es el mundo que existió de Satanás y sus ángeles antes que nosotros. Satanás se rebeló contra Dios, fue arrojado sobre la tierra, se enojó Satanás, quién sabe todo lo que hizo a la tierra, pero Dios tuvo que juzgar la tierra y recrear la tierra diciendo que sea la luz y que sean las plantas, el sol y la luna. En Génesis 1 no son creados por Dios. No dice y creó Dios el sol y la luna. La palabra hebrea es los puso en movimiento porque ya existían. Y no hay un versículo en la Biblia que diga que Dios creó el agua. En el versículo 2 ya la tierra estaba cubierta con agua. Ya el agua existía antes de que Dios recreara la tierra. ¿Por qué se llenó de agua toda la tierra inundada? Entonces Dios hizo que la tierra subiera el agua para crear la atmósfera y abajo las nubes, y pudiera Dios crear la expansión de arriba de los cielos y abajo de la tierra para poder tener un tiempo que es la atmósfera donde tú y yo pudiéramos respirar. Tuvo Dios que hacer eso, pero ¿quién inundó la tierra? ¿Cómo es posible que de repente la tierra no fue creada inundada? Dios creó los cielos y la tierra al principio, antes de Satanás. Y así podríamos seguir con tantas joyas y tantos tesoros que tiene la Biblia escondidos, que cuando tú eres diligente y amas la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a ayudar a seguir escudriñando las Escrituras y saber que ahora sí tenemos los días contados. Bye. Yo no sé si la próxima vez que venga, ¿verdad? A lo mejor ya no existen las iglesias, o va a haber muchas personas llegando y el pastor desapareció. ¿Y qué pasó? Y caray, tenían razón, Dios mío santo, ¿verdad? Así como los que vamos a encontrar en la tribulación que acabamos de estudiar. Dios mío, es cierto, es la ira, el Cordero, sí, Jesús es el Señor. Tenían razón, la ira ha venido. ¿Qué hacemos ahora? Escondémonos. Vamos a escondernos de todas estas cosas. Pues no habrá ningún lugar donde tú te escondas, porque atravesarás los 7 años de la tribulación y serás presa y la famosa carnada del anticristo. Entonces tú tienes que entregarle a Cristo en esta tarde tu vida. Y si tú quieres invitar en esta tarde tu vida a Jesucristo, inclina tu cabeza y dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi soberbia, por creer que no te necesito, ni que eres necesario en mi hogar, en mi matrimonio, como padres,